Bien, buenas, ¿cómo están? Vamos a trabajar este tutorial un poco para revisar las ideas sobre cómo iniciar la redacción de un artículo. He de comentarles que voy a mostrar más o menos lo que yo he hecho. No quiere decir que siempre lo haga así, pero es lo que más me ha dado resultado. Y sobre todo, iniciar con un bosquejo. Bueno, ya sabemos nosotros que un artículo científico es un escrito que está organizado en secciones y su propósito principal es comunicar uno o más resultados de investigación. Si se tiene un resultado, o más, ¿no? Pero si se tiene un resultado que sea necesario dar a conocer a la comunidad científica, entonces podemos dar inicio al proceso de escritura. Ya pues hemos comentado que los artículos tienen pues un título, unos autores, el resumen, palabras clave, una introducción y finalmente pues bueno, una sección de metodología o materiales y métodos, los resultados propiamente dichos, una discusión. Aquí hay que tener cuidado porque muchas veces los alumnos pluralizan esta palabra y la palabra discusión es ya un plural, no se escribe discusiones, se escribe discusión. Es una serie, la discusión es una serie de argumentaciones. Por eso es que no podemos nosotros pluralizar la palabra discusión. Luego una sección de agradecimientos y las referencias. Normalmente ese es el contenido. Hay sus variaciones de revista en revista, pero siempre va a tener más o menos este contenido. Pero a pesar de que el orden del contenido escrito es de esta manera, no se escribe en ese orden. Es decir, no empezamos por el título, no, no se empieza así. Se empieza, o sea, el proceso es más o menos como sigue. Sí, hay que poner un título tentativo, pero este puede variar a lo largo del proceso de escritura. Este va a ser el proceso de escritura. Lo que es muy importante es ponerse de acuerdo de quiénes van a ser los autores. Eso les va a ahorrar mucho tiempo y les va a crear menos problemas en el proceso de escritura, así como el orden, es decir, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, quién es el autor correspondiente. Aquí tengo que hacer hincapié. ¿Qué es un autor correspondiente o un autor por correspondencia? Un autor correspondiente es aquella persona que se hace cargo del proceso de gestión del artículo ante las revistas que se van a elegir como probables depositarias o probables publicadoras del artículo. Entonces, esta parte central, aunque eh, el título del artículo sí puede ir cambiando en, en el proceso, durante el proceso. Los autores no se recomienda que se cambien, porque eso es un acuerdo entre personas y tiene que quedar muy claro desde el principio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un resultado que comunicar, una idea, algo que a nosotros se nos haga con suficiente valor, suficiente originalidad, suficiente valioso como para poderlo comunicar. Una vez que tenemos ese resultado, necesitamos representar ese resultado en gráficas, tablas y figuras. Ese resultado normalmente es el resultado de un proceso de observación, un proceso de análisis de literatura o bien un proceso después de una serie de experimentos, ¿no? De una búsqueda planeada de una respuesta a una pregunta. Y ya cuando se tiene eso, entonces hay que representar ese resultado en gráficas, tablas y o figuras.
más o menos de unas 3 a 5, hacer variaciones de todo para poder tener una buena representación gráfica de resultados. Una vez que tenemos esa representación gráfica, es muy importante eh, hacer una lista de cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar después de haber analizado ese resultado. Y esa lista hay que conservarla. En realidad no son las conclusiones como van a quedar al final, pero sí nos van a auxiliar muchísimo en el proceso de escritura para focalizar nuestra discusión, para focalizar las demás secciones y no incurrir en el error de poner demasiada paja, demasiados comentarios en nuestro trabajo. Una vez que tenemos esta lista de conclusiones a partir de las representaciones gráficas y en tablas de nuestro resultado, entonces preguntarnos qué significa ese resultado para nosotros. ¿Es novedoso? ¿Nos sorprende? ¿Por qué es así, no de otra manera? ¿Cuál es la posible explicación de que nos haya resultado esa situación así, de que tengamos ese resultado? ¿Qué significa, verdad? Una vez que tenemos esto, obviamente esos van a ser garabatos, van a ser una serie de ideas, una serie de notas, pero todavía no hemos empezado a escribir. Luego vamos hacia la recopilación de la bibliografía para ver o darnos cuenta qué de lo que nuestras explicaciones, ya están trabajadas por otros autores y cómo las trabajan. Y entonces empezar a separar, a ver desde cuándo se empieza a estudiar esta cosa, quiénes han aportado más, para qué sirve, en fin, toda una recopilación que sea total y absolutamente enfocado en ese resultado que queremos comunicar y en la lista de observaciones o conclusiones, todavía muy entre comillas, que nos permite aterrizar ese resultado. Una vez que tenemos estas ya separaditas, todas nuestros artículos que son más importantes para apoyar o para clarificar nuestras conclusiones, empezamos el primer borrador de la sección de discusión. Ahorita no nos vamos a detener cómo se empieza a redactar esta parte, esta sección, porque vamos a ir paso a paso, pero es muy importante tener ese primer borrador de la discusión. No es el que va a quedar finalmente, sí nos va a poder orientar ahora ese primer borrador de la discusión, nos va a orientar para poder redactar la sección de la metodología. La metodología o materiales y métodos es la parte más sencilla de escribir. Pero ya cuando tenemos este primer borrador, vamos a saber qué podemos o qué es necesario incluir en la sección de metodología o en la sección de materiales y métodos que nos lleve pues a explicar a las personas que nos van a leer cómo es que le hicimos para lograr ese resultado. ¿Sí me explico? Este resultado surgió de aplicar ciertos métodos y entonces en esta parte es lo que vamos a clarificar, pero ya teniendo el primer borrador de la discusión, que es la parte medular o central del artículo, digamos la parte que tiene el alma de nuestro trabajo. Una vez que concluyamos con la redacción de la metodología, podemos redactar la sección de resultados. Aquí ya tenemos en tablas y gráficas, pero ahora hay que redactarlos. Hay que ponerlo por escrito. Una vez que hemos hecho esto, una vez que hemos redactado la sección de los resultados, ya tenemos el suficiente material porque seguramente ya hemos recopilado más información bibliográfica y entonces ya tenemos la forma en cómo dar cabida o darle forma a la sección de introducción. Es aquí donde ya empezamos a la introducción. De este camino recorrido hasta aquí tenemos la sección de introducción.
la sección de introducción tiene un formato muy específico ya cuando estamos elaborando el artículo. Pero no podemos escribir la introducción sin antes saber qué pusimos en nuestros resultados, en nuestra discusión, ni qué conocer toda esta importancia. Ya sabemos que aquí tenemos la recopilación, pero hasta ahora hacemos ya el proceso de redacción de la introducción. Con todas estas secciones, una vez que redactamos la introducción, mejoramos la redacción de la discusión y luego nos vamos ya a la redacción de conclusiones. Justo en este momento quizá es que ya estamos dándonos cuenta de qué título definitivo va a tener. Hacemos una segunda revisión del listado bibliográfico solamente para ver que lo que nosotros estamos citando en nuestra redacción esté incluido. Aquí juntamos todas las piezas, hacemos ya lo que le llamo yo un Frankenstein, ¿verdad? Elaboramos el resumen y una vez que juntamos ya tenemos nuestro primer borrador. Obviamente este primer borrador se regresa a los autores para que lo critiquen, lo adecúen, lo revisen y entonces ya se va al paso siguiente que es ya el proceso de gestión del artículo, que es otra etapa de la comunicación científica que sí incluye la redacción, pero tiene más que ver con procesos de gestión, de política, de publicación, porque entonces ya estamos en qué revista lo vamos a subir, qué factor de impacto podría ser mejor para nuestro artículo. Todas esas son ya más cuestiones de política. Y una vez que nosotros tengamos eso y que hayamos decidido el formato, la revista a la que vamos a enviar nuestro artículo, ya empezamos con la siguiente historia. Pero esa es la forma de empezar. Eh, obviamente hay muchas recomendaciones para cada una de estas secciones. Hay recomendaciones específicas para el título, para cómo elaborar un buen resumen, que cómo elaborar una introducción, materiales y métodos, pero de cada una de estas secciones vamos a estar hablando por separado. Por principio, vamos a ver, por ejemplo, para el título. El título eh, dice aquí, escriba el título lo más temprano posible en el proceso de escritura y critíquelo al igual que cualquier otra sección en el manuscrito. El título debe ser la menor cantidad posible de palabras que describan con precisión el contenido, es decir, el resultado que queremos comunicar, ¿verdad? La longitud recomendada es entre 10 y 12 palabras. Una vez que tengamos esto, una regla de oro es expresar solo una idea. No podemos expresar muchas ideas en el título porque entonces quedaría muy largo. Hay que poner la palabra más importante en el título, es decir, la palabra que expresa el resultado o la palabra que tenga el impacto del artículo. Fíjense que el título guía mucho a los editores sobre qué revisores van a seleccionar para el título. Tanto el título como el resumen son una guía más para el editor, pero el título es más importante porque el título es el texto que más se va a leer de un artículo. Todas las personas lo primero que leen es el título y si el título les es adecuado, entonces van a ver el resumen. De esta forma es que es muy importante que la palabra más importante esté en el título. Hay que usar palabras clave del contenido, es decir, la principal conclusión o lo que sea, para, eh, para que sea pues bien entendido cuando nuestro artículo ya esté en un índice de una revista. Hay que ser muy conciso, evitar, por ejemplo, un estudio sobre tal cosa o investigaciones o observaciones sobre tal cosa. Aunque fíjense en los estudios de caso, muchas revistas eh, recomiendan que cuando se es un estudio de caso, el título debe llevar la palabra estudio de caso. Luego,
Hay que usar palabras redundantes. Los verbos y los artículos no son bienvenidos en un título, porque un título funciona más como una etiqueta. Imagínense que ustedes están apilando una serie de cajas y quieren saber dónde buscar, ¿no? Entonces, esa es la función del título. La función principal del título, perdón, es que funcione como una etiqueta en lugar de que como una oración. Así que esto va a cambiar siempre y el título perfecto pues no existe, pero sí, si nosotros ponemos el suficiente cuidado, es muy probable que tengamos este, una, una buena retribución en cambio. Es decir, un artículo se escribe pues obviamente para que mucha gente lo lea. Entre más gente lo lee, más impacto va a tener, ¿verdad? Su conocimiento que ustedes generaron va a tener mayor impacto porque va a estar leído por el mayor número de personas. Y esto ya es parte mucho de la política. Pero también cuando un artículo es citado muchas veces, pues adquiere un gran valor. Es como si, por ejemplo, los bestsellers, ¿verdad? Los libros de, de, este, de recreación. Hay libros que son muy leídos y esos libros están en las primeras listas de distribución y entonces, pues, eh, adquieren mayor prestigio. Es lo mismo con los artículos. Entre más se cita el, el, el artículo, quiere decir que el conocimiento cada vez es más vigente. Tenemos entonces ahora las figuras y las tablas, porque es lo primero que hacemos. Hay que decidir qué resultados presentar, prestando atención a si los datos se presentan mejor en un texto o como tablas o figuras. Hay que limitar el número de tablas, proporcionar información esencial que no puede presentarse adecuadamente en forma de texto. Hay que incluir solo los resultados que sean relevantes independientemente si los resultados apoyan o no una hipótesis o una pregunta. Hay que diseñar cada tabla, cada figura para que sea entendible por sí mismo sin necesitar más texto, es decir, que sea realmente el impacto visual lo que predomine y que sea muy claro ese impacto. Hay que enumerar cada figura y cada tabla en el orden en el que aparecen mencionadas en el texto. Las figuras y las tablas se enumeran por separado. Normalmente las figuras se enumeran con números arábigos y las tablas con números romanos. Normalmente las figuras se enumeran en un pie de figura, es decir, al final de la figura, en el pie, ahí va el número de la figura. Caso contrario de las tablas. Las tablas llevan un encabezado y se enumeran con números romanos en mayúscula, pero esto puede cambiar según la revista que nosotros vayamos a elegir. Hay que organizar las tablas y figuras de una manera que cuenten una historia en general, es decir, que sea una, este, una historia completa, es decir, que lo más ligero vaya al principio y lo más complejo al final y finalmente un desenlace. Hay que consultar la revista, les decía yo, a la que vamos a someterlo, este, pero normalmente ya cuando vamos a someterlo, las tablas y las figuras tienen que estar hechas con una determinada resolución, con una determinada claridad y normalmente no se integran al texto principal ya cuando uno los va a mandar, sino que se dan por separado. Hay que asegurarse de que no haya saltos de página en medio de la tabla o la figura cuando se hace así en continuo para que se pueda integrar bien. Asegúrese de que todas las figuras y las tablas estén mencionadas en el texto del artículo. Y si vamos a usar figuras o datos de algún otro autor, hay que asegurarnos de que tenemos el permiso. Eh, Esto es muy importante, eh, escribir los títulos en forma de pasado. Es muy importante.
y proporcionar información sobre lo que presenta en la tabla o figura, títulos y leyendas, pero no un resumen o interpretación de los datos. Es decir, en cada figura, déjenme mostrarles a lo mejor algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una fotografía, una micrografía al microscopio. Entonces, en la figura numerada en forma arábiga, ¿verdad? Ponemos ¿qué es? La figura es una laminilla, un frotis de sangre periférica de un gato. La flecha roja indica un eritrocito micronucleado con una tinción fluorescente con un filtro de 450 a 490 nanómetros, visto con un microscopio Axiostar Plus con un objetivo plan cromático de 10x por 1.25 de aceite de inmersión y tomado con una cámara Axiocam, incrementando 1000 veces el tamaño real y aquí el derecho de autor, ¿verdad? Este caso es diferente. Si se fijan ustedes, aquí no trae una pie de, aquí está su pie de figura. Dice, esta es la figura 2. Ojos azules, eh, cabeza en forma de nuez, fístula en la maxila izquierda, con secreción y mal olor. Aquí viene esta otra figura, la figura 3, un macho mexicano de 14 años, y nada más, la descripción. Con relación a la tabla, por ejemplo, en tabla 1, aquí están, a diferencia de otras revistas, dice tabla 1, hemograma y perfil general de laboratorio. Esta es la tabla. Aquí está la tabla 2 y aquí está encabezado, pero acá en el pie tiene algunas precisiones que están explicando un poco la complejidad de la tabla. De hecho, es el último elemento que se propone. Y por esta razón, así es como se seleccionan, pero ya cuando se van a publicar. Por principio, para iniciar a escribir, lo que necesitamos son las tablas y las gráficas o las figuras en crudo, tal como nosotros las vamos a usar para poder explicar nuestro resultado de investigación y para qué, pues para iniciar la redacción del artículo. Cada una de las secciones las vamos a ir explicando poco a poco en sucesivos videos, pero quiero explicar un poco cómo se hace esto. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros, ya pensando pensando en el trabajo que tienen que hacer, pues tienen su lista, su listado de artículos, los que vayan a tener, tienen un título, el año, la revista. Aquí incluyó este muchacho el factor de impacto, el ambiente, medicamento, compuestos complejos, pesticidas, fitorregulador, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hizo? Pues simplemente, pues ya los tenía él en una base de datos y lo que hizo fue lo siguiente. Déjenme mostrarles cómo se hace. Aquí, por ejemplo, que sea, por ejemplo, la revista, el artículo. Artículo. Eso fue lo que él hizo, ¿no? Entonces lo que hizo fue insertar si ya tenemos los artículos en nuestra computadora, pues nos vamos aquí a insertar y luego buscamos vínculo.
Aquí en vínculo lo que hacemos es nos vamos a nuestras carpetas. Por ejemplo, yo voy a buscar la carpeta, por ejemplo, este, este lo voy a poner aquí. Y obviamente aquí me va a poner la liga al artículo donde yo lo tengo. Y aquí pues yo ya lo puedo revisar. Es muy fácil hacer una tablita en Excel de esta manera. Entonces, bueno, así fue como, ahorita la voy a borrar esta. Así fue como tiene aquí el título, ¿verdad? Así los fue poniendo. Y obviamente va poniendo el año, la revista, el factor de impacto. eh, pues a él le interesaba el uso de Allium Test. Con, aquí puso las temáticas, el efecto medido, en fin, varios aspectos que él consideró, ¿no? Ahora, aquí lo que hizo ya fue hacer sus gráficas. Aquí lo que tiene es el número de artículos por año publicado. Aquí, por ejemplo, dice antes del año 2000 había 8, luego en el 2001 al 2005 hubo 3, luego 22, luego 25 y en los últimos 5 años pues ya hay 41 artículos publicados. Esto quiere decir que va aumentando, hay interés por la temática. Aquí en esta otra gráfica, publicaciones en el que usan eh, esta, esta prueba, esta metodología. También el uso de la metodología como prueba, también va en aumento, ¿verdad? Y como en diferentes ámbitos, ¿no? En metales, como fitorregulador, en medicamentos, en nanomateriales, en el tema de plaguicidas y en el tema de medio ambiente, pues hay muchísimos más, ¿no? Luego acá tenemos esta gráfica, también son las temáticas, pero por año de publicación, nada más que aquí se me hace que están un poco desordenadas. Yo esta la pondría, lo de compuestos complejos la pondría en primer lugar. En segundo lugar pondría nanomateriales a lo mejor. Luego pesticidas. No se dice pesticidas, se dice plaguicidas. A ver, ¿estos de qué datos son? Son de estos. Aquí. Entonces, mm, si yo lo cambio, dije yo primero poner compuestos complejos y luego plaguicidas y medicamentos lo dejo para el final. Entonces, lo que voy a hacer es que esta de medicamentos lo voy a cortar, provisionalmente lo voy a poner aquí. Luego dije que iba a poner primero estos dos, ¿verdad? Estos dos los voy a cortar, los voy a poner acá arriba. Luego estos corto, pego y creo que ya. Entonces ya me queda como un poquito más claro, ¿verdad? Ah, nanomateriales. Eh, este lo voy a subir antes de plaguicidas. Sí.
nanomateriales, dije yo, antes de plaguicidas. Los voy a cortar de aquí, provisionalmente los voy a pegar acá, luego nanomateriales, lo voy a cortar, lo voy a pegar aquí y luego fitorregulador y metal. A ver cómo luce la gráfica. Así es como vamos nosotros trabajando nuestros datos para poder, yo le digo torturarlos, ¿no? Es decir, es la misma información, nada más que tiene uno que buscar la manera de que en cada gráfica quede lo más clara posible. Aquí, por ejemplo, queda muy claro que los compuestos complejos son los que van ganando. Ujú. ¿Se fijan? Eh, Estos no están graficados, no, no. Si nada más están graficados estos. Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos. Por ejemplo, fíjense aquí, queda muy claro cómo en el, es que están aquí por años, ¿verdad? 2001 a 2005. Los puso por años. Mm. A lo mejor lo que pasó fue que esta gráfica es antecedente para esta que fue como mucho más conveniente. Pero bueno, esa es la forma en la que uno va dándole manera. Luego, efecto evaluado. Citotoxicidad, genotoxicidad son los dos que más se utilizan porque efecto antioxidante, especies reactivas de oxígeno, peroxidación lipídica y EROT, no sé qué será, es lo que se usa menos. Aquí vienen los temas por año. Y en fin, hizo muchísimas figuras y a partir de estas es que se va pues ya al proceso ya más bien de escribir, de seleccionar aquellas gráficas que son más útiles y con esas empieza su artículo. Eh, ¿Qué otra cosa me queda en el tintero? Creo que es todo. Bueno, muchas gracias por atender. Ya se alargó mucho el video, pero espero que busquen el tiempo para verlo. Muchas gracias, ¿eh? Que estén bien.